Hoy nos toca ver el tema la resurrección del Hijo de Dios. La muerte no le pudo retener. Impresionante tema, pastor. Dice Romanos capítulo 1, algo muy interesante. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? Bueno, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que Cristo, dice aquí Pablo, fue declarado Hijo de Dios por dos cosas. Uno, por el Espíritu de Santidad que él tenía, Sí. y dos, por la victoria en la resurrección de entre los muertos. Interesante, pastor, lo que las declaraciones que hace el apóstol Pablo. Pero también hay un respaldo profético. Claro. Las profecías apuntando hacia el Mesías. Por ejemplo, Isaías 53:10, versículo 11, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, 700 años atrás, Isaías está viendo al Cristo, al Cordero inmolado, está viendo el Cordero de Dios que va a pagar por el pecado de toda la humanidad. Ahora, hablando de eso, pastor. Pero ahí mismo habla de la resurrección. Sí, desde luego que sí. Nos enseña que, llevará, nos dice, verá linaje y vivirá por largos días, hablando de la resurrección. De la resurrección y bueno, pues el estado eterno, ¿no? De la eternidad del Señor. Y bueno, hay algo también allá en el libro de los Hechos 2:25, aunque está en el Nuevo Testamento, el autor cita las Escrituras, dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y en lo que está diciendo David es que no está hablando de él mismo, porque la misma Escritura dice que David murió, Sí. y ahí quedó. Pero habla de Cristo. Habla de Cristo resucitado. Y nos dice más adelante, versículo 30. Pero siendo profeta, hablando de David, siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Qué impresionante, porque David, 1000 años antes, Mucho tiempo atrás. habla de cómo, a pesar de que murió, Dios no lo dejó que viera corrupción. O sea, su cuerpo no se descompuso, sino que Dios lo levantó. Así es. En la resurrección, Cristo resucita con su propio cuerpo, y es algo tan impresionante hablar de la resurrección de los muertos, Mario. Y lo que nos enseña la Escritura, pastor. Por ejemplo, cuando leemos un poquito del Evangelio de Lucas, cuando habla de la piedra que fue removida, venía a mi pensamiento esto: ¿fue removida para que Cristo saliese o para que los de afuera vieran que Cristo no estaba? Hablando de la resurrección. Y yo pienso más bien que era para que los de afuera vieran que no estaba Cristo ahí, porque en sí Cristo podía pasar por los campos materiales, porque nos dice la Escritura que cuando están reunidos los discípulos, Él atraviesa las puertas sin que nadie le abra, atraviesa las puertas. Lo mismo sucedió
estando en la misma tumba. Así Entonces, es. qué interesante, pastor, lo que nos enseña la Escritura. Y otra cosa que podemos ver es la resurrección de los muertos, allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos dice lo siguiente, hablando Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y estamos hablando de las Escrituras, de lo que el mismo Señor Jesús dijo, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, es necesario que también el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra, pero al tercer día sea levantado. Incluso también se atrevió a decir, tirar este templo y en 3 días lo levantaré. Y nos enseña esto, de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que también fue sepultado, resucitó, conforme a las Escrituras, pastor. Pero háblanos un poquito más en el día de la resurrección. La Biblia habla de que Jesús resucitó y estuvo 10 días. 10 días antes, o 40 días. 40 días. 40 días. 40 días. 10 días antes del Pentecostés. Sí. O sea, Entonces 40 estuvo días. 40 días. ¿Y qué hizo Jesús en esos 40 Bueno, días? en esos 40 días se le apareció a varios. Lucas inicia su libro de los Hechos hablando de esto, pero Pablo acentúa lo siguiente en el versículo 5: y apareció a Cefas. Este Cefas es el vocablo arameo que viene siendo Pedro. Su nombre original era Simón, pero el Señor le pone el sobrenombre de Pedro, en arameo Cefas. Apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a los cuales muchos viven y otros ya duermen. Fíjese la palabra que está usando, porque está hablando de la resurrección. No dice muchos mueren, sino muchos duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado. O sea que en 40 días, pastor, el Señor Jesús anduvo todavía en la tierra. Por un lado, podemos ver a través de la Biblia, entre líneas, cómo se les aparece a los discípulos, la historia cuando los que van el camino de Maús, cuando va Pedro a pescar. Por otro lado, vemos ese tiempo cuando está con los discípulos, la última reunión, que les dice: no se vayan de Jerusalén, van a recibir al Espíritu Santo. En esos 40 días hubo una multitud de testigos que fueron testigos oculares de la resurrección del Señor. Ok, esos testigos presenciales son muy importantes, porque el mensaje de la resurrección descansa en ellos. Sí. Por eso dice Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de entre los muertos? O sea, en el tiempo de Pablo ya había un grupo que estaba trastornando algunas iglesias, diciendo, por un lado, que la resurrección ya se había efectuado. Ajá. Y otros que decían que no hay tal resurrección. Y Pablo se ve obligado a escribir esta carta. Este capítulo especialmente es uno de los capítulos más grandes que el apóstol Pablo escribe, y lo dedica enteramente, prácticamente, a hablar de la resurrección de entre los muertos. Y dice aquí: porque si no hay resurrección de entre los muertos, pues entonces, por consecuencia lógica, pues Cristo no resucitó. Sí. Y si Cristo no resucitó, entonces ya tenemos un problema, porque entonces es vana nuestra predicación y es vana nuestra fe, porque el fundamento de la fe cristiana está basado en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque es la esperanza que todo creyente tiene, que algún día va a estar con el Padre y experimentar esa transformación, ¿no? de llegar al Señor, a su presencia. Porque aún el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando fue presentado delante del rey Agripa, él dice:
déjame, me defiendo. O sea, se le permite defenderse. Y dice, soy acusado de esto, de que se crea algo increíble, que Dios resucita a los muertos. Porque el tema de la resurrección de entre los muertos era un tema, vaya, muy fundamental en la fe cristiana. Tanto es que estaban tan convencidos de que el Cristo murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras y que Él prometió que iba a regresar. Y los primeros mártires dieron su vida creyendo que Cristo en cualquier momento iba a llegar. Y podemos entender que quizás a lo mejor ellos miraban efectuada la resurrección, tal vez a un corto plazo, pero sin embargo murieron con esa convicción de la resurrección. Ahora, importante lo que habla de Pablo, pastor, porque llegar a los tribunales por una cuestión doctrinal es tener convicción. ¿Sí? Y dice aquí, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo. Cada Semana Santa anunciamos esto. Sí. Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó y trajo la esperanza a la humanidad. Y el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de pecados, para poder tener esa esperanza de una vida eterna. Y dice aquí, pero si no hay resurrección, pues entonces vana es nuestra fe. Qué tremendo, dice Pablo. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Por eso, vaya, a veces esa idea humanista de comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿qué somos? Es seres que nacen, crecen, se multiplican y mueren. Fugaces nada más. Pero la Biblia, Dios nos ha dicho, hey, no es así. La Biblia nos habla de un punto muy interesante que empieza contigo en el versículo 20, Mario. Sí, y algo que podemos ver, pastor, en esto es que nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y nos lleva al Génesis. Nos lleva al Génesis, nos lleva Pablo en esa elocuencia que él tiene con Adán. Por la caída de Adán reinó el pecado. Y a través del pecado dice la Biblia que si la persona está en pecado, obviamente está muerta espiritual. Pero también nos dice que a través de Cristo somos vivificados. Y nos dice lo siguiente, porque cada uno en su debido orden, Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, qué interesante aquí, porque nos dice que hay un orden dentro del plan eterno de Dios, y que dentro del plan eterno de Dios, en este sentido, empieza en Cristo. Sí. Primero Cristo como las primicias. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Y después, bueno, el estado eterno. Así es. Qué interesante lo que nos enseña. Y otra cosa que puedo ver, pastor, es en el versículo del 29 en adelante, cuando nos habla acerca del motor de la vida cristiana. El motor de la vida, lo que usted decía, puntualizar que la fe se sostiene en la resurrección del Señor. En vano es la convicción ¿por qué creeríamos en un Cristo que no resucitó? Pero creemos en un Cristo que resucitó. Bueno, el problema es, ¿por qué das tu vida? Exacto. ¿Por qué atraviesas por problemas? Por cuestiones de la fe. Si Cristo no resucitó, todo eso es en vano. Exactamente, es lo que Pablo quiso decir. Pero fíjese lo que dice aquí. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?
Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo lo que está diciendo, si la resurrección fuera una mentira, entonces ¿por qué yo estoy padeciendo a cada instante? Ahora, dentro de esto que estás compartiendo, Mario, hay una verdad muy interesante. Porque aquí vemos los dos extremos. ¿Sí? Unos que dicen no hay resurrección Y y otros que se quieren bautizar por toda la familia. Exacto. Pero no por los familiares vivos, sino por los familiares muertos. Sí. O sea, era tanta la convicción de que la resurrección era un hecho, que yo que estoy vivo, yo creo en Cristo, pero me quiero bautizar por mi abuelito que se murió hace 5 años, a lo mejor alcanza también la resurrección. Sí, o sea, ¿qué contraste, dice Pablo? ¿Qué contraste? ¿Cómo hay unos que no creen y otros que creen de más? Porque al final de cuentas, la salvación es personal. Yo no puedo aceptar al Señor por mi bisabuelo o mi tatarabuelo. No me puedo bautizar por ellos porque uno tiene que declarar su fe. Uno tiene que creer para recibir la salvación. Así es. Y termina el apóstol Pablo con este pensamiento. Porque la discusión estaba a flor de piel y él dice, ¿saben qué? No es rey. Malas conversaciones corrompen buenas enseñanzas, Sí. buenas costumbres. Ahora, si hablamos de la resurrección, termina el apóstol Pablo a partir del verso 35, empieza a aterrizar su mensaje. Y él dice, pero dirá alguien, ¿cómo van a resucitar de entre los muertos? ¿Cómo es esto? ¿Y con qué cuerpo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo dice, necios, lo que uno siembra no se vivifica si no muere antes. O lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios que da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, porque hay que aclarar, toda carne en la misma carne son diferentes, toda carne. O sea, una carne es la del ser humano, otra carne es la de las bestias, otra la de los pescados, otra la de los aves. Un tipo de cuerpo tienen los seres angélicos y un tipo de cuerpo tienen los terrenales. Y hablando de las estrellas, Pablo dice, porque una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna, y cada estrella tiene su propia gloria, cada una brilla de forma diferente. Sí. Y si establece esto como base en cuanto a la naturaleza, que todo es diferente y cada criatura tiene su propia gloria. Entonces los seres humanos, dice en el 42, dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Ahora, qué interesante, porque rara vez se piensa cuando un familiar muere que se está sembrando. Rara vez, o sea, pero escrito está, si el grano no cae en tierra y muere, no da fruto. Exacto, sí. Y cuando uno piensa en esto, de que Dios nos hizo con una naturaleza, y esta naturaleza tuvo un orden, y Pablo lo empieza a explicar aquí. Se siembra, dice aquí, en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, dice ahí, una alma viviente. Y el postrer Adán, hablando de Cristo, un espíritu vivificante. Mas lo espiritual, dice aquí, no es primero, sino lo animal. Y luego
lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Dios agarró tierra y formó al hombre. Adán, ¿sí? Por eso dice, el primer hombre es de la tierra. Es terrenal. Pero el segundo hombre, y dice ahí bien claro, que es el Señor, es del cielo. Que es Dios, dice aquí. Es del cielo. Entonces, ¿cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales. Tal es el celestial, tales también los celestiales. Vaya, como consecuencia. Si en Adán venimos cargando una naturaleza, ahora en Cristo venimos cargando otra naturaleza. Sí. Una naturaleza, dice aquí, espiritual. Pero aclara, dice aquí, pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que es una idea muy romántica, pero es muy falsa, que nosotros nos veamos así como estamos en el reino de Dios. No. Pablo dice, no es así como estás. ¿Por qué? Porque, vaya, cualquiera que entra así como está, echa a perder el cielo. O el pensamiento, pastor, cuando fallece alguien y muy incierta su vida, y a veces por el consuelo, ¿no? Ya él está descansando en los brazos del Señor. Y a veces la persona llevó una vida muy impía. Y romantizamos eso. ¿Sí? Se romantizamos, pero la Biblia acentúa y es muy clara cuando dice la corrupción no entra en el reino de los cielos. O sea, es necesario, dice aquí, es necesario que podamos entender que carne y sangre no entran en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo corrupto que no puede entrar en lo incorrupto, en lo incorruptible. Por eso Pablo dice, les voy a decir un misterio. Cuando venga el Señor, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ajá. O sea, hay una diferencia entre la gente que vivió una vida cristiana y ya murió, y la gente que vive una vida cristiana todavía que estemos vivos a la venida del Señor. Porque dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y dice ahí, los muertos resucitarán primero. Pero dice, incorruptibles. O sea, con un cuerpo nuevo. Y seremos transformados. Y después dice, y luego nosotros, los que estemos vivos. O sea, Pablo estaba tan seguro que iba a estar vivo cuando llegara el Señor, que él lo pone de una forma personal, y luego nosotros que estemos vivos. Estaba tan seguro de la venida del Señor, que él dice, a lo mejor Esteban ya no alcanzó, pero yo voy a ser transformado. Él va a levantarse porque su corrupción va a ser transformado en una incorrupción. Pero Pablo está diciendo, pero esto mortal será vestido de inmortalidad. O sea, es las dos transformaciones. Ajá. Y por eso nos dice esto. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto suceda, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Porque en este mismo capítulo, Pablo nos aclaró algo muy importante, que dice aquí, en el versículo 26, 15-26. Ok, dice de la siguiente manera, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, literalmente va a llegar un día
en que Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten primero y luego los que estemos vivos seremos transformados. Y cuando ese momento suceda, dice Pablo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vista de vestido, inmortalidad, dice, entonces llegó el fin de la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. así es. Vaya, Donde dicho de otra manera, el Señor va a matar a la muerte. Va a llegar el fin de la existencia de ese espíritu. Ya no va a existir más. Y a pesar, yo quiero aclarar una cosa, porque de repente cuando uno lee Éxodo 12, uno de repente se confunde, porque da la apariencia que hay un ángel que se llama el ángel de la muerte. Pero cuando uno escucha un ángel, lo asocia como un ángel bueno. Porque cuando es del enemigo, uno lo asocia con un demonio, con un espíritu, con algo con una connotación diferente. Pero Pablo dice que el postrer enemigo que Dios va a destruir es la muerte. Entonces no es un ángel, sino un espíritu. un demonio. De muerte. Y de repente eso no les queda muy en claro a la gente. Esos que adoran a la que dice que Santa Muerte, en realidad están adorando a un demonio. Por supuesto. Y es un enemigo de Cristo. Y la Biblia nos dice que Cristo va a llegar un día que lo va a destruir. Por eso dice aquí, cuando esto suceda, se cumplirá la escritura que dice, ¿en dónde quedaste, muerte? Fuiste derrotada. Entonces la muerte va a tener su muerte. Y eso a mí me impacta, porque dice aquí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y por nosotros solos no podemos hacer nada. Alcanzar redención. ¿Sí? Pero dice no. aquí el 57, dice, más gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de eso, pastor, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, lo que mismo Pablo menciona en el capítulo 5, de hablar de que nadie alcanza salvación por obras propias, porque el pecado tiene sujeta a la humanidad. Y pecado encierra todo, desde idolatría hasta todo lo que ocurre, ¿no? Pecados morales, pecados sexuales, pecados de ocultismo. Sí, todo lo que conlleva eso. Y viéndolo desde el versículo 57 es un aguijón. O sea, es la muerte. Y qué interesante, pero Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la victoria se acentúa cuando Cristo resucita. Así es. Impresionante esto. Y ese es el punto clave, que cuando suceda todo esto, yo creo que necesitamos terminar, Mario, con ese pasaje que viene en Juan capítulo 11, que tiene que ver con una promesa para creer en Cristo. La promesa de vida eterna. Y dice Juan capítulo 11, versículo 25. El contexto es que ha muerto Lázaro y el Señor dice, no está muerto, solamente duerme y voy a despertarle. Pero el Señor dice lo siguiente, Jesús dijo, son palabras del Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Guía al público a hacer una oración para recibir ese regalo de la vida eterna. Vamos a hacer una oración. Y dice el Señor Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta, ¿crees esto? Todos deseamos una vida
y una vida en abundancia. La palabra del Señor dice en Eclesiastés 3:11 que ha puesto una eternidad en el corazón del hombre. El destino del ser humano es eterno, pero una eternidad con Dios o una eternidad fuera de Dios. Y uno decide dónde la quiere pasar, con Dios o sin Dios. Gracias le damos al Señor que su palabra dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted quiere recibir al Señor Jesús en su corazón, abrazando la promesa de la resurrección, la esperanza gloriosa de la vida eterna, repita con nosotros estas palabras: Señor Jesús, te damos gracias, porque a través, Señor, del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, llevaste nuestros pecados y hoy los confesamos delante de ti. Te pedimos perdón por ello, por las ofensas, Señor, hacia ti, las transgresiones, pero hoy te reconocemos como el Salvador de nuestra vida, de nuestro corazón, y te reconocemos, Señor, como el eterno Dios, el eterno Rey, y pedimos que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, y delante de ti nos comprometemos a leer tu palabra y a caminar de tu mano. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Así que dice la Escritura: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios le bendiga ricamente.